sean T1, T2, T3 y T4 las tensiones en la cuerda cuando el objeto está en las posiciones 1, 2, 3 y 4 respectivamente, si el objeto tiene la misma rapidez en todas esas posiciones, ¿cuál de las siguientes relaciones describe mejor las magnitudes de las tensiones en las 4 posiciones? Entonces nos pide la relación de las tensiones que tendrá este objeto en cada una de esas posiciones. O sea, nos piden qué relación habrá cuando el objeto esté aquí, qué relación tendrá esta tensión con esta y con esta. Entonces, vamos a proceder a hallar las 4 tensiones para relacionarlas y ver qué tenemos. En tendríamos que la pelotita está aquí. Entonces, ahí tendríamos que las fuerzas para acá, el peso, y para acá tendríamos la tensión, que va en la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces, tenemos por sumatoria de fuerzas, como está vertical, en Y se iguala masa por aceleración centrípeta. Entonces tenemos, ahora, nuestro sistema de referencia será como positivo la dirección de la aceleración centrípeta, que es hacia el centro de la trayectoria. Entonces, tenemos que el peso es negativo y la tensión positiva. La tensión menos peso es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces la tensión será igual a masa, tenemos aceleración centrípeta menos gravedad. Esa será la gravedad. Masa suma. Más gravedad. Entonces esa será nuestra expresión de la tensión 1. ¿Ya? Ahora en el punto 2 tenemos que la sumatoria de fuerzas, en este caso en X sería hacer igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso solo tendríamos una tensión que va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y por ejemplo aquí en Y no tendríamos, y aquí en Y sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y serían sus componentes, que sería el peso. ¿El peso igual a 0? Nada más. No sé, el peso igual a 0. Sí. Pero lo que nos interesa es el valor de las tensiones, para relacionar las 4 tensiones que nos pide el ejercicio. Entonces ya tenemos una tensión 1 y una tensión 2. Entonces en la tensión 3, sin llegar a cuerpo libre, tenemos que la aceleración centrípeta, en la dirección de la aceleración centrípeta tenemos la tensión y además el peso, la masa por la gravedad. Entonces haciendo sumatoria de fuerza radial de masa por aceleración centrípeta, nos da que la tensión y el peso se suman. Tenemos que la tensión sea igual a la masa por la aceleración centrípeta menos la gravedad. Esa sería la tensión 3. Ahora, para la tensión en la ubicación 4, tendríamos casi el mismo análisis parecido al de 2. Tenemos sumatoria de fuerza en X igual masa por aceleración centrípeta. Como solamente tenemos la tensión 3, no tenemos nada más, perdón, 4, no tenemos nada más, eso sería igual a masa por aceleración centrípeta. Esa sería nuestra cuarta tensión. Ahora, relacionando las 4 tensiones que tenemos, vamos a relacionarlas de mayor a menor. La mayor, Los 4 sean iguales. ya, por un lado tenemos que esta es igual a esta. Ahora, La mayor. este de aquí es mayor, porque está, aparte de tener masa de aceleración centrípeta, se suma a la gravedad. Entonces esta sería mayor a T2. Entonces esta sería ahí. Mayor a T2. Ahí. Ahora, la tensión 3 está restando. La masa por aceleración centrípeta le está restando la gravedad. Entonces esa sería La menor de todas. sería la menor de todas. Claro. Entonces sería aquí. Ahí. Como respuesta sería la C. No está bien. No, está bien. Sí, está bien. Entonces
esa es la respuesta. Esa sería la pregunta 1. Pregunta 2. De las preguntas conceptuales. Nos dice, el encargado del departamento en ventas de una tienda está empujando horizontalmente una caja de camisas con la fuerza de 200 newton. La caja está deslizándose a través del piso horizontal con una aceleración en la misma dirección a la que se aplica la fuerza. Nada más toca la caja. Determine qué es cierto acerca de la magnitud de la fuerza de fricción cinética que actúa sobre la caja. Entonces, nos piden determinar la fuerza de fricción cinética que actúa sobre la caja, es decir, la relación que tiene para que se pueda empujar, los 200 newtons. Esto, así el diagrama de cuerpo libre de la caja. Tenemos la normal, el peso, los 200 newtons impuestos por la persona que jala la caja y la fricción cinética, ya que la caja se está moviendo. Entonces, solo nos interesa las fuerzas en X. Entonces sería masa por aceleración que la fuerza menos el coeficiente de fricción cinético es igual a la masa por aceleración. Fuerza de fricción. Entonces nos da que la masa por aceleración es igual más P sub K. Haciendo ese análisis, sabemos que la fuerza de fricción, la fuerza impuesta por la persona será mayor a la fuerza de fricción debido a que la caja se está moviendo. Si no se estuviera moviendo, quiere decir que la fuerza de fricción sería menor a la fuerza. Aquí despejando la fuerza de fricción cinética, nos da que sería la fuerza menos la masa por aceleración. Analíticamente ya tenemos que la fuerza impuesta por la persona será mayor a la fuerza de fricción que está sobre la caja. Entonces la respuesta sería La opción es menor a 200 newton. entonces sería menor a 200 newtons. Esto es, pero la fuerza de fricción menor a 200 newtons. Sí. Esa sería la respuesta. Tenemos aquí, realizando el análisis del diagrama de cuerpo libre, haciéndolo analíticamente, tenemos que FK menor a F, que son los 200 newton, menos masa por aceleración. Entonces tenemos ahí una fuerza, la fuerza de 200 newton siendo restada todavía por otro valor. Entonces por eso concluimos que es menor. Aparte también se debe leer bien que dice que nada más toca la caja, ya que solo la superficie y la caja están en contacto. Y ya, El problema, la pregunta. La pregunta 3. Un camión cargado con arena acelera a través de una autopista. La fuerza motriz sobre el camión permanece constante. ¿Qué le sucede a la aceleración del camión si su remolque pierde arena con una rapidez constante a través de un agujero en su fondo? Entonces analizamos la situación de la situación. Es un camión cargado acelera a través de una autopista. La fuerza motriz del camión, permanece constante. La fuerza de la masa también por una aceleración. ¿Qué le sucede a la aceleración del camión si su remolque pierde arena con una rapidez constante? A través de un agujero de fondo. ¿Qué sucedería con la aceleración? En esta aceleración me queda la fuerza para la masa. Si la masa disminuye, entonces la aceleración aumentaría, ya que la masa está inversamente proporcional a la aceleración. Entonces la respuesta sería literal B. Incrementa a un ritmo constante, la aceleración aumentaría. Esa sería la pregunta 3. ahora la pregunta 4. Un paquete de 20 kilogramos se deja caer desde un motor. ¿Qué nos dice? Que se deja caer desde un motor y en el trayecto por el aire se hace un seguimiento con un sistema de radar. ¿Qué nos indica esto? Que cuando el paquete está a 25 metros desde el suelo, tenemos
postura, el seguimiento por el radar indica una aceleración de 7 metros sobre segundos al cuadrado. Determina la fuerza de resistencia del aire sobre el paquete. ¿Qué tenemos aquí? Primero hay que hacer un sistema, hay que hacer un diagrama de equilibrio. ¿Qué vamos a tener aquí? El peso, su componente, que va a ser el que se va hacia abajo y se va a ir hacia arriba. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas implícitas igual a la masa por aceleración. Para abajo vamos a tomar como positivo. Es igual a la masa por gravedad menos. El sistema de referencia Es que para arriba positivo. sería positivo entonces. Sí. Sería cambiado. Ya. Menos. Para la aceleración. Por lo tanto, despegando la fuerza del aire. Masa. Aceleración menos la gravedad. Sí. Está bien, está bien. Está bien. Ya, reemplaza datos. Sería más. No, está bien, está bien. La gravedad es menos 1.8. Ah, ya. ¿Qué más nos da? Entonces, la aceleración nos da que en eso vale, vale 7, ¿verdad? La aceleración vale 7. Ya, la pregunta 5. La pregunta 5. Una pelota se lanza verticalmente en el aire. Debido a la resistencia del aire, su tiempo de bajada en comparación con su tiempo de subida es... Bueno, haciendo el diagrama de cuerpo libre, cuando sube, vemos que la resistencia del aire está hacia abajo, además de que el peso también está hacia abajo. Esto cuando sube. Y esto cuando baja, nos da que la resistencia del aire está hacia arriba, el peso hacia abajo. Entonces, si tomamos en cuenta la aceleración de cuando sube, esta aceleración va a ser menor en comparación a la que baja. Entonces, si la despejamos en una ecuación de cinemática, vemos que el tiempo es inversamente proporcional a la aceleración. Y debido a que la que sube es mayor a la que baja. Entonces, debido a que la aceleración a la que baja es menor a la que sube, el tiempo de subida va a ser mayor al tiempo de bajada. Entonces esa es la respuesta. El tiempo de bajada va a ser mayor al tiempo de subida. En cuanto a la pregunta 6, me dice que la velocidad terminal de un paracaidista que cae por el aire: A, depende de su masa; B, depende de la orientación de su cuerpo; C, depende del valor local de la aceleración de la gravedad; D, depende de la densidad del aire; o E, es descrita por todas las anteriores. Bueno, la ecuación que se toma en este instante es la de esa ecuación sería la que El escribe. diagrama para querer hallar la rapidez terminal. De que la fuerza La fuerza del aire se le iguala al se le peso. iguala al peso. Entonces, despejando, eso sería para acá. Entonces, el literal nos dice que depende de su masa. Sí, depende de su masa. Depende de la orientación de su cuerpo. Claro que depende, debido a que la velocidad es un vector. Depende del valor local de la aceleración de la gravedad. También. Depende de la densidad del aire. Sí, porque la función de la densidad del aire. Entonces, la respuesta sería que es descrita por todas las anteriores, dado que estas son todas las que influyen para la velocidad terminal. Problema 1.
Considera un camino húmedo redactado, donde hay un coeficiente de fricción estático de 0.3 y un coeficiente de fricción cinético de 0.25 entre los neumáticos y el camino. El radio de curvatura es de 50 metros. A. Si el ángulo de peralte es de 25 grados, ¿qué rapidez debe tener el coche antes de resbalar peralte arriba? B. ¿Qué rapidez mínima debe tener para no resbalar peralte abajo? Ya el ejercicio nos pide la rapidez máxima para que el auto no resbale peralte arriba. Entonces, para que no resbale debemos usar el coeficiente de fricción estático, que es aquel que hace que el cuerpo permanezca, o sea, que no resbale. Entonces, lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el objeto, que es el auto. Entonces tenemos la superficie, que es inclinada con un ángulo beta. El ángulo beta me lo dan que es de 25 grados. El ángulo beta de 25 grados. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la ubicación del ángulo. Tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, y tenemos las componentes de las componentes de la normal, en X y en Y. Ahora, como el ejercicio nos pide que no resbale peralte arriba, debemos usar la fricción estática. La fricción estática es aquella que va en contra del movimiento, o sea, si se quiere que el carro no resbale hacia arriba, la fricción estática debe ir del lado contrario. Entonces la fricción estática iría de este lado. Entonces, esta fuerza sería la de la fricción estática. Como está inclinado, sacamos sus componentes: fricción estática en X y fricción estática en Y. Una vez teniendo el diagrama del cuerpo libre, ubicamos entonces, hacemos sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, para ya lo que nos piden, que es la velocidad máxima. Entonces, como tenemos, también tenemos un radio y es un movimiento circular, podemos hallar una aceleración centrípeta, que va siempre en dirección al centro de la... Para acá iría la aceleración centrípeta. Aquí tenemos el dibujo, entonces el radio, entonces ya tenemos para acá la aceleración centrípeta. Entonces, primero, hacemos sumatoria de fuerza en X, que es masa por aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces vemos las fuerzas que tenemos en el eje X. Como vemos, tenemos la fuerza normal en X, que es N seno de beta. Tenemos también la fricción en X, que es Fs coseno de beta. Y eso va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta. Ahora hacemos también sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque en Y no tenemos aceleración. Entonces tenemos la componente en Y de la normal y la componente en Y de la fricción y el peso, que siempre va hacia abajo y hacia la tierra. En este caso tomamos de referencia para arriba positivo y para derecha positivo. Nuestro sistema de referencia. Como un movimiento circular, la derecha se puede interpretar como el lugar hacia donde se dirige la aceleración centrípeta, es decir, el centro de la curvatura. Coseno de beta menos... Cualquier común sacamos la normal. Menos mu cinética, mu estática, por el seno de beta, igual a masa por gravedad. Tenemos dos ecuaciones. Tenemos que despejar en función de una sola incógnita. Para eso, despejaremos aquí la normal. No, despejaremos la normal aquí y la introduciremos en la ecuación 1. Ecuación 2. La normal sería masa por gravedad dividido por el coseno de beta
la ecuación 1. En la ecuación 1, sería masa por gravedad sobre coseno de beta menos mu s seno de beta. Esto que multiplica seno de beta más mu s coseno de beta. Igual Bueno, más o menos. masa por aceleración centrípeta. Para este caso, las aceleraciones las podemos eliminar. Las La masa, perdón. Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos el ángulo de beta que es 25 grados. También nos da el ejercicio la fricción estática que era 0.30. Entonces con eso podemos calcular la aceleración centrípeta. A ver. Entonces tenemos radio 50 metros. A ver, seno de 25 más mu s es 0.3. ya. Aquí. Ahora aquí no es mu s, que es fs. No, mío es. Es que FPS parece que era normal. Ah, ya está claro, no me gusta cómo es. Claro, 0.30 por coseno de Seno de sobre 25 más más 0.20 coseno de 25 menos coseno mu de s 25 que es 0.30. y por el coseno de 25 esto va a ser igual a 8.73. Entonces, esa es la aceleración centrípeta. Y el ejercicio de la Pero nos pide de la rapidez máxima. máxima. Entonces, eso quiere decir que sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ya tenemos la aceleración que ahorita acabamos de sacar, tenemos el radio, tenemos el ejercicio. Entonces tenemos que la velocidad será igual a la raíz cuadrada del radio por la aceleración centrípeta. Lo cual nos da Entonces sería, para que ponga cuenta, 8.73. que nos da 20.89 metros sobre segundo. Entonces esa sería la velocidad máxima que debe tener el carro para que no resbale hacia arriba. Se mantenga. Sería literal A. Esa sería literal. Respuesta literal A. Ahora el literal B. Para literal B. Ya, el literal B nos pide la velocidad mínima para que el auto no resbale hacia abajo ahora. Entonces, en este caso, sería el mismo planteamiento del literal anterior. Solo la única diferencia es que ahora la fricción va a estar de este lado de acá. Porque lo que me pide el ejercicio es la velocidad para que el carro no resbale hacia abajo. Si quiere que el carro no resbale hacia abajo, entonces la fricción estaría del lado contrario. En este caso estaría para acá. Entonces se hace el planteamiento. Se descomponen las fuerzas y se hacen los análisis en X y en Y. Entonces para las fuerzas en X tenemos la normal en X menos la fuerza de fricción en X. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De igual manera, la aceleración centrípeta, dirección al centro de la trayectoria circular. Y de igual manera, en las fuerzas en Y, igual a 0, ya que no hay aceleración.
tenemos ahora que la normal por el coseno de beta se la suma ahora a la fuerza de fricción en Y. Como el cuerpo tiende hacia arriba, se coge como positivo el eje Y hacia arriba. O sea que las componentes de la normal y las componentes de la fuerza estática que van a actuar van a ser positivas y solo el peso va a ser negativo. Nuestro sistema de referencia ya está fijado, para arriba positivo, para derecha, para arriba y para la derecha positivo. La normal. Y al igual que en el anterior, aquí despejaremos la normal para reemplazarla acá. Entonces tenemos ya la normal y esto lo reemplazamos en la primera ecuación. Sí, te van las masas igual. Sí. Esto es igual a la masa por decir, Esta es una ecuación, esta es otra ecuación. donde se van las masas y nos queda Seno de beta. seno de beta menos mu s por coseno de beta Por un lado y este por otro lado. coseno de beta más mu s de beta. Esa sería la ecuación de la aceleración centrípeta. Reemplazando datos, Entonces vamos a calcular la aceleración centrípeta. bueno, el seno de 25. Te faltó aquí nomás la gravedad. Ah, la gravedad. Multiplicar por la gravedad. Esto. Entonces, ya Entonces tenemos la la aceleración centrípeta será igual a seno de Seno de 26 a 1.40. ¿cuánto sale? 1.43. seno de 25. Contra la aceleración centrípeta nos sale 1.43. 1.43. 1.43. Solo segundos cuadrados. ¿Cuánto? 1.43. Entonces, Y despejando. sabemos que la aceleración centrípeta por la velocidad al cuadrado es R. Como queremos la velocidad, despejamos velocidad. Va a ser Aceleración centrípeta por radio. 1.43. Por 50. Y la velocidad nos da 8.45. Metros sobre segundo. metros sobre segundo. Sí. Entonces esta es la velocidad mínima que se requiere para que el carro no resbale hacia abajo. Esa es la respuesta literal. Ese es el trago. Eso es todo el ejercicio. Lo que nos piden, primero recordamos que nos pedían la velocidad mínima para que el carro no se salga de la autopista. Y luego nos pedían la velocidad mínima para que el carro se mantenga y no se vaya hacia abajo. Eso hay que tener bien en pendiente, y ya que nos ponen un dato como una piedra que se puede usar como el MUK que nos posibilita el ejercicio. Sin embargo, como vemos, no lo utilizamos y solo usamos el MUES. Entonces hay que tener cuidado con los datos que necesitamos, ya que nos dieron un μk que no se lo usa, ya que el μk solo sirve para cuando un objeto ya está en movimiento. Pero aquí lo que el ejercicio quiere es que no se mueva, que no resbale. Entonces para eso se usa nomás el μs. Y este sería todo el ejercicio. Ya, el problema 2 dice: dos neumáticos de bicicleta se ponen a rodar con la misma rapidez inicial de 3.5 metros sobre segundo en un camino largo y recto, y se mide la distancia que viaja cada uno antes de que su rapidez se reduzca a la mitad. Un neumático se infló a una presión de 40 psi y avanzó 18.1 metros. El otro tiene 105 psi y avanzó 92.9 metros.
¿Cuánto vale el coeficiente de fricción de rodamiento μr para cada uno? Supongo que la fuerza horizontal neta solo se debe a la fricción de rodamiento. ¿Ya? El ejercicio nos dice que son dos neumáticos totalmente distintos, sin embargo se mueven con la misma velocidad. Es que la velocidad del neumático 1 con la velocidad del neumático 2 va a ser igual a 3.5 metros por segundo. Aparte nos dice que un dato importante, que la velocidad final va a ser igual a la mitad de la velocidad inicial. O sea que el movimiento es desacelerado. Ya queda con una velocidad inicial y luego la luz a su mitad. Otro dato que nos dice que nos puede ayudar un poco es que la presión 1 va a ser 450 psi, 40 psi, perdón. 40 psi y la presión 2 va a ser igual a 105 psi. Tenemos una presión un poco baja aquí y una alta acá. ¿Qué nos puede indicar? Que la presión alta va a tener un coeficiente de fricción un poco menor, va a rodar con mucha facilidad. Y la presión baja va a hacer que, imaginemos una llanta desinflada, va a hacer que su movimiento se retenga, se reduzca. Por eso también vemos la razón del desplazamiento. Menor desplazamiento y mayor desplazamiento. Ahora sí, continuaremos. ¿Qué nos dicen? Sí, ya. Entonces, como nos piden coeficiente de fricción, vamos a plantear el diagrama del cuerpo libre, o sea, las sumatorias de fuerzas que hay. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. En X, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos únicamente fricción. ¿Y qué sería la fricción cinética? Porque está en movimiento. Entonces, en X lo único que tenemos es fricción. Ahora, la fricción también la podemos encontrar con la sumatoria de fuerzas en Y, que es 0. En Y solamente tenemos 0. Aquí en Y solamente, tenemos ya el peso y la normal. Normal menos peso es igual a 0, entonces la normal será igual a peso. Y FK tenemos que es igual a μK por la normal por la masa por la referencia. Entonces, como él dice que las llantas su velocidad se reduce a la mitad, entonces tenemos que disminuir la velocidad. Entonces tenemos una aceleración, un movimiento desacelerado, entonces una aceleración negativa que va en contra del movimiento, iría para acá. Para allá iría la aceleración. Entonces nuestro sistema de referencia será en la dirección de la aceleración. Será para la izquierda positivo. Y para arriba positivo. Entonces como nuestro sistema de referencia es positivo para la izquierda, tenemos que para la izquierda está también la fricción. Entonces, fricción sería positivo. Y fricción es μK por la normal. Y reemplazando normal, tenemos que μK por masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos una expresión de μK. ¿Qué es lo que queremos hallar? Que sería igual a aceleración sobre gravedad. Entonces necesitamos, la gravedad ya tenemos, lo que necesitamos es la aceleración. La aceleración la podemos hallar con una fórmula cinemática. Y dado que la gravedad es negativa, porque va en contra del sistema de referencia, se vuelve negativa esta expresión. Entonces, nos pide hallar la aceleración. Esto lo llamamos una fórmula de cinemática, la cual es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí? Como lo que queremos es la aceleración, decimos que velocidad final al cuadrado es una velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por el desplazamiento de nuestra ecuación. Entonces, como ya tenemos todos los datos, decimos que la aceleración, la velocidad final ya la tenemos, es un medio de la velocidad inicial. Entonces, al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. ¿Listo?
Resolviendo el sistema cuadrado, tenemos que decir la velocidad al cuadrado sobre 4 menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Entonces tenemos que la aceleración es igual a la velocidad inicial Ya sacando todo, 3/8 de velocidad inicial sobre. Entonces ese será el valor de la aceleración. Y lo ponemos acá para hallar el μk. Entonces tenemos para la primera rueda y para la segunda rueda sus respectivos datos. 3/8 menos 3/8. Con el menos de la gravedad se va a hacer positivo. 8. Así queda la expresión. Ya, y ahí sobre la gravedad, sí. Y ahí sobre la gravedad. Listo. Ahí quedaría. Entonces este sería. No, sí está bien. Sí está bien. Ahí. Ya, entonces esta sería la expresión para el μk en la primera llanta, ¿verdad? Entonces reemplazando datos, el μk para la primera llanta será este menos, con este menos se va, se hace positivo. Tenemos que 3/8. 5 al cuadrado sobre 8 por el desplazamiento 18.1 9.8. A ver, eso nos da 0.026. Entonces ese sería el coeficiente de fricción de la llanta 1. ¿Ya? Entonces para la 2, para obtener el coeficiente de fricción cinético de la llanta 2, usamos los datos que tenemos de la otra llanta. A ver, entonces en vez, esto sería 92.9. 5 puntos, a ver, perdón, 0.00504. ¿Cuántos ceros son? ¿Cuántos son? Son 505, está bien, 0.5. Ese sería el otro valor del μk. Y ese sería todo el ejercicio. Problema 3. Dice: usted observa un carro deportivo de 1350 kilogramos que rueda en línea recta por una calle horizontal. Las únicas fuerzas que actúan sobre el carro son una fricción constante de rodamiento, F, y la resistencia del aire, FA, que es proporcional al cuadrado de la rapidez. Se registran los siguientes datos durante el intervalo de 25 segundos. Cuando la rapidez del auto es 32 metros sobre segundo, se frena a razón de 0.42 metros sobre segundo. Cuando su rapidez disminuye a 24 metros sobre segundo, se frena a razón de menos 0,30 metros sobre segundo al cuadrado. A. Calcular el coeficiente de fricción de rodamiento. R y el coeficiente de arrastre. B. ¿Con qué rapidez bajará este carro por una pendiente de 2.2 grados con respecto a la horizontal? C. ¿Qué relación hay entre la rapidez constante en una pendiente de ángulo θ y la rapidez terminal de este carro al dejar caer un acantilado? Suponga que en ambos casos la fuerza de arrastre del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez y la constante de arrastre del aire no cambia. Listo. Ya, entonces, en el literal A nos dice calcular el coeficiente de rodamiento y el coeficiente de arrastre. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo, el carro tiene su fuerza de arrastre y la fuerza de fricción, y en Y solo tenemos el peso y la normal.
nos dan como datos una velocidad y que a tal velocidad desacelera con tal aceleración. Tenemos dos datos de velocidad y dos datos de aceleración. Entonces, con el diagrama de cuerpo libre, buscaremos hallar los coeficientes. Tenemos en X. Ya, así por aceleración. En nuestro sistema de referencia será positivo a la derecha. Entonces, las fuerzas en X tenemos menos fuerza de fricción, No, fuerza de herradura sería. sí, menos Fuerza del aire. fuerza del aire por la masa por aceleración. La fuerza de fricción es U, R, por la normal. Y la normal la sacamos de la sumatoria de fuerzas en Y. 0 y menos G igual 0. Entonces la normal igual es al peso. Aquí ponemos eso. Ahora, la fuerza de arrastre tenemos D por V que está expresado por D por V cuadrado. D por V cuadrado igual a masa por aceleración. Reemplazando los datos que tenemos. Tenemos también la masa del vehículo, que es de 1350. 150. 1.8 metros. D. Y usamos uno de los datos de velocidad que tenemos, 32. El cuadrado es igual a masa, que tenemos que 1350 por aceleración. Ya, también tenemos aceleración para esa velocidad, que es de menos 42. Entonces, por un lado tenemos esta ecuación. De la misma manera, podemos hallar otra ecuación porque tenemos otro dato de velocidad y otro dato de aceleración. Entonces, encontramos otros materiales de fuerza con los otros datos. Igual, masa por aceleración. Tendríamos los mismos datos, solo que con otros valores. Mu R, y tendremos otra ecuación por 9.8 ¿Dónde ves esto? menos D, El resultado de eso es 13.230. 13.230. Sí. Aquí tenemos, ¿cuánto? 13.230. También da 1024. 1024. No, pero este es con 24. 24 al cuadrado. Este sería otro, porque este siempre es una ecuación. Así, allá. Entonces, en nuestra segunda ecuación usamos el otro dato de velocidad que tenemos, que sería 24 igual a 1350 por el otro dato de aceleración que tenemos, que es menos 24. Entonces, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, lo cual nos servirá para hallar estas constantes que nos piden, la de mu r y d. Simplificando y multiplicando tenemos que la primera ecuación va a ser igual a menos μr por 13.230 menos d, que va a ser igual a 3 al cuadrado. 32. No aguanta, espérate. Podemos a 2, aguanta. Sumarle esta multiplicado por Menos menos 1 1. sumarla de acá. Sí. Ya pasa lo con positivo, acá, más. Y ahí una suma. O sea que sí. Esto todo por menos 1 y aquí abajo. O sea, todo esto ya te queda positivo. Ya te quedaría positivo. menos Ajá. Ese es 32 al cuadrado, ¿no? Sí. Y aquí sería más. Todo por menos 1. Y 56.700. 56.000. acá va a ser igual a Entonces esto se va a ver, esto se va a ir y se va a tener Mu R menos, pero escríbelo, menos mu R. aquí. sí, menos mu r. 13.230. Ah, ya la van a simplificar. Más D. Menos Menos D 576. 76.
¿Cuánto es esto de ahí? Menos 32.400. Tenemos el sistema y podemos simplificar. ¿Qué? Esto aquí será. Lo que haría con respecto a él sería 1024 menos 566. 448. 5.700 menos 22.700. 24.300. 24.300. Y D sería igual a 24.300 dividido por 448. 54.24. Entonces 4.24. ¿Cuál sería la D función? vale. Bueno, es importante recalcar que en un ejercicio siempre hay que tener cuidado con los datos, y en este caso nos ha sucedido algo. Que hemos cogido mal los datos, las aceleraciones. En este caso sería menos 0.42 y en este caso sería menos 0.3. Sin embargo, el proceso que hicimos anteriormente está correcto en todo, sin embargo aquí hay que reemplazarlo con los nuevos datos. 42 menos 0.3. Y eso nos va a dar mejor resultado. 567 567 y menos 405. y menos 405. Por lo tanto, el sistema, considerar eliminar esta incógnita, nos quedaría 448D 448D es igual a 162. 162, donde D va a ser igual a 162 dividido para 448, 0.36. D va a ser igual a 0.36. Nuestra constante la obtuvimos. Como seguimos anteriormente, el proceso siguiente va a ser igual a meter esta constante en cualquiera de las dos ecuaciones, de tal manera que nos quede el valor de la IUR, el coeficiente de rodamiento. Esto nos dio 576 menos 576, 67 más 32 al cuadrado por 0.36, 36. 368.64. Y esto va dividido para 13.230. El UR va a ser igual a Menos 0.015. 15. Entonces ese sería el valor de... En este caso recordemos que la μR que nos dio el ejercicio de acuerdo a este sistema de referencia fue negativa. Por lo tanto, con el negativo que está acá, la respuesta nos quedaría positiva. Ahora concluyo, el siguiente sería el B, que nos dice hacer lo mismo, sin embargo ahora nos da un grado, Un ángulo de ángulo de inclinación. inclinación, que sería de 2.2 grados. ¿Qué borré esta parte? Oh, pues ya tenemos. Entonces, en la parte B nos dan un ángulo, por lo que quiere decir que el diagrama de cuerpo libre va a ser diferente. El grado es de 2.2 y es de bajada. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre, la normal perpendicular al plano y el peso Se divide en componentes. hacia el centro de la Tierra. Entonces se divide en componentes. La componente en Y y la componente en X. Este ángulo se repite aquí. Por lo tanto, la componente en Y será coseno y la componente en X será seno. Ahora, las otras fuerzas actuando sobre el objeto serían la fuerza de rodamiento y la fuerza de la resistencia del aire. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre, en X
Y el ejercicio nos dice que este objeto está yendo a una rapidez constante. Entonces quiere decir que la sumatoria de fuerza en X será igual a 0. Nuestro marco de referencia es hacia arriba positivo y hacia la derecha. Entonces, masa por gravedad por el seno del ángulo menos la fuerza de fricción, la fuerza de rodamiento menos la de resistencia del aire será igual a 0. Donde masa por gravedad, donde realizando el diagrama, la sumatoria de fuerza en Y, que es igual a 0, nos dará que la normal será igual al peso por la componente en Y, que es el coseno del ángulo. Entonces la masa por gravedad por el seno del ángulo menos la fuerza de rodamiento, que es igual a μr por la normal, y la normal ya la hemos despejado como masa por gravedad coseno del ángulo, y menos la fuerza de resistencia del aire, que es igual de EB al cuadrado. Esto es igual a 0. El ejercicio nos pide la velocidad. Entonces, para despejar la velocidad, lo que sería, la velocidad será igual a la raíz cuadrada de μr por el peso coseno del ángulo menos masa por gravedad seno del ángulo. Todos esos datos ya los hallamos. Y dado que estos datos ya los hallamos, y despejándolos nos daría que la velocidad es igual a El seno de... La velocidad es igual a 29 metros sobre segundo. 29 metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta del literal B. El literal C lo que nos pide es, lo que nos dice es qué relación hay entre la rapidez constante en una pendiente de ángulo θ y la rapidez terminal de este carro al caer desde un acantilado. ¿Ya? Entonces nos piden en función de un ángulo θ. Un momento, aquí el despeje está mal. Aquí por el seno del ángulo. Sí, será coseno. Sí, el coseno, mi ver. Bueno, entonces nos pide una relación entre dos velocidades. Una la rapidez terminal, ¿ya? Y otra la rapidez constante con la que el carro va en la pendiente. ¿Ya? Entonces, ahora nos pide en función de θ. ¿Qué es la función? Y esto está en función de θ. Entonces, esto ya lo tenemos. La parte de la velocidad constante en función de θ sería esta, la que hallamos en este ejercicio. Ahora, lo que nos pide que eso, nos pide la relación de esto, que sería esta la velocidad constante. Ya, nos piden la relación entre esta y la rapidez terminal. Entonces, para la rapidez terminal, es aquella rapidez en donde la fuerza de resistencia del aire es igual al peso. Ya, es igual al peso. Entonces, esa fuerza sería mg, el peso es igual a esa fuerza, pero mg sería igual a este de aquí, que es dv al cuadrado. Sí, Sí, FA, que es dv al cuadrado. Entonces, esa es la velocidad terminal. Entonces, B sería igual, B terminal sería igual a, ya, sería igual a mg sobre d, raíz cuadrada de. Entonces, esa sería la expresión de la velocidad terminal. Y ya tengo aquí la expresión de la velocidad constante. Entonces, dividiendo b sobre dt, nos quedaría. Como ambas son raíces, Se va. ¿Qué?
Como Una sola raíz. puedo hacer una sola raíz y dividir ambas. Tengo. Aquí tiene factor común, masa por gravedad. Puedo sacar factor común masa por gravedad. Masa por gravedad sería seno de teta Menos r coseno. mu r coseno de teta. ¿Ya? Abajo tengo d y eso dividido para mg sobre d. Entonces se va esta d, se va el mg y mg y me queda igual raíz de seno de teta menos mu r coseno de teta. Entonces esa sería la relación que tengo entre ambas velocidades, la velocidad constante y la velocidad terminal. Ese sería el ejercicio que me pide. Para cualquier ángulo, esa sería la relación. Ya. Problema número 4. Dice, usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba. La fuerza de arrastre es proporcional a velocidad cuadrada. En términos de gravedad, ¿cuál es la componente de la aceleración que tiene la pelota cuando su rapidez es la mitad de su rapidez terminal? A, mientras sube, B, mientras baja. Para esto, ¿qué nos dice el ejercicio? Que una pelota sube hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Sin embargo, esta pelota va a tener una rapidez terminal, que se la calcula. La rapidez terminal, recordemos que va a ser solo de bajada, ya que en esta forma de bajada las componentes del peso y la resistencia o la fricción del aire se van a igualar, van a estar equilibradas. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, permitiendo igualar ambas ecuaciones y decir que F de A va a ser igual al peso, masa por gravedad. Y el ejercicio nos indica que F de A va a ser igual a una constante K por la velocidad al cuadrado. Esto va a ser m por g. Despejando la velocidad, que es lo que queremos hallar, porque dice que va a ser la mitad, será igual a m por g, dividido por acá, y esto es una raíz. Primera ecuación. Entonces, lo primero que nos pide es cuando el análisis de la pelota cuando sube. Cuando sube, su diagrama de cuerpo libre será hacia abajo el peso y también hacia abajo la fuerza. Esta fuerza de arrastre. Entonces, el diagrama del cuerpo libre sería sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Nuestro sistema de referencia será para arriba positivo. Entonces, tenemos que el peso como negativo. Peso menos fuerza de arrastre igual masa por aceleración. La fuerza de arrastre, el ejercicio nos da que es K por B al cuadrado. Y B, esta es de la velocidad terminal, que es lo que hallamos acá. Pero el ejercicio nos dice que es cuando su velocidad es la mitad de la velocidad terminal. Entonces este B sería B medios. B medios al cuadrado. Entonces, despejando, poniéndolo, se va a la raíz con el cuadrado y nos quedaría la masa por gravedad sobre 4K por M masa por aceleración. Como vemos, se van a ir las masas y nos quedaría G y se va también esta acá, me quedaría G menos E sobre 4 igual aceleración, y esto es menos 5 cuartos de E. Esta sería la aceleración para el caso en el que la pelota sube. En que la pelota baja, hay un cambio en el diagrama de cuerpo libre. Esto se debe a que la fuerza de arrastre del viento va a estar hacia arriba y el peso va a estar así mismo hacia abajo. La ecuación va a ser la misma para la aceleración.
Pero debido a que tomamos el sistema de referencia como arriba positivo, la fuerza de arrastre será la sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración, será F de A menos el peso es igual a la masa por aceleración. Sabemos que igualmente esto se toma como en el medio de la velocidad terminal, lo cual va a ser lo mismo que acá. Masa por gravedad sobre 4K menos la masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Así mismo se van las masas, se va acá y nos queda que la gravedad sobre 4 menos la gravedad es igual a la aceleración. Es decir, que menos 3/4 de la gravedad será igual a la aceleración cuando la pelota baja. Y aquí hemos hecho los dos literales, esta es cuando sube y esta es cuando baja. Y aquí, como sabemos, la gravedad va a ser la misma para todas, que va a ser el 9.8. Se reemplaza y se obtienen los valores de la aceleración cuando sube y cuando baja. Sin embargo, el ejercicio nos dice que los hemos expresado. Y se lo puede hallar también. Sin embargo, ahí podría quedar el ejercicio. Este es el ejercicio expresado en términos de la gravedad de la aceleración. Problema 5. Dice, si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos en un medio donde la resistencia del aire es tipo K2P² y su rapidez terminal es 40 metros sobre segundos, A. Determina la resistencia que sube cuando ésta alcanza la mitad de la rapidez terminal. Determina la resistencia del aire cuando baja y alcanza la mitad de la rapidez terminal. Y C. Cuando está en distintas recomiendas. Cuando están en distintas recomiendas. Cuando están en distancias recomiendas, perdón. Ya, a ver. Entonces, terminar la distancia. Y el literal nos pide la distancia cuando esto alcanza la mitad de la rapidez terminal. Sí. Entonces nos dice que la pelota está subiendo. Por su motor. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, tenemos. Ahora, el sistema de referencia será para arriba positivo. Entonces, tenemos como fue nuestro diagrama de cuerpo libre es el peso hacia abajo y la fuerza de resistencia del aire hacia abajo. Ya. Entonces, y está hacia arriba. Entonces, por sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza en Y se igual a una masa por aceleración. No, dale. Ya, masa por aceleración. Entonces, hacia abajo, como hacia abajo es negativo, tenemos menos mg menos fuerza de resistencia igual a masa por aceleración. Ahora, esta fuerza, para hallarla, utilizaremos Lo que nos da K por el cuadrado. Ahora, para el valor de K, estamos lo de acá, que es cuando la velocidad terminal es máxima. Y en eso, cuando sucede eso, el peso, y eso solo sucede en bajada, y en este caso el peso es igual en magnitud a la fuerza de resistencia. Por eso se igualan a 0 y vendrían a ser iguales en magnitud. El efecto es el diagrama de cuerpo libre. Sí. Vendrían a ser iguales. Eso solamente cuando están de bajada, cuando el cuerpo está bajando. Entonces esto sería la velocidad terminal y aquí tendríamos K en función de la velocidad terminal. ¿Ya? Ahora el ejercicio nos pide cuando alcanza la mitad de la rapidez terminal. Entonces lo que quiero yo es la mitad de la velocidad terminal. Entonces sería mg K y reemplazo aquí d sobre el 2 al cuadrado igual a m por a. Entonces tengo mg menos el valor de K ya lo hallé, que es m por g sobre b al cuadrado por b al cuadrado sobre 2. Sobre 4. Sí, no, sobre 4. Se va esta velocidad, se van las masas y queda menos g sobre 4.
4 igual a aceleración. Entonces esto sería igual a Menos 5. 5 cuartos De la gravedad. igual a aceleración. Ahora, como me pide, lo que me pide es desplazamiento, distancia. Distancia que hace la mitad de la rapidez. Ya. Entonces, ¿cómo relacionamos esta aceleración con la distancia? Pues sabemos que la aceleración es igual a la velocidad por dv sobre dx. Esta expresión es equivalente. Entonces, si decimos que menos 5 cuartos de la gravedad es igual a velocidad por dv sobre dx, desplazando dx hacia el otro lado, podemos integrarlo y entonces sacar el desplazamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos menos 5 cuartos de la gravedad por dx es igual a la velocidad por dv. Esto se integra. La gravedad es una constante, entonces esta expresión, ¿cuánto queda? Ya, entonces tenemos que sacar los límites, que es desde Evaluar. 0 hasta x, una posición final. Y la velocidad inicial tenemos que es 30 hasta 0. Ya. Entonces queremos sacar x final. Entonces, al integrar esto, 5 cuartos g sale porque g es la gravedad, esto es una constante. Entonces, integrando, esto nos queda menos 5 cuartos de g, que esto sería igual a menos 12.25. X inicial, x final. Y como acotando la integral que viene de 30 hasta 20, que es la mitad de la velocidad terminal que nos da el ejercicio, esto quedaría a velocidad final, la integral de la velocidad, integrando queda velocidad final al cuadrado sobre 2 menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ya resolviendo la integral y acotando, ahora lo único que hay que hacer es reemplazar datos. O sea, que x final es igual a 400 300 sobre 2 y todo esto dividido para menos 12.25. Aquí es. Entonces x final nos da 112.5 y esto dividido para 12.25. No, ya lo dividí, si estamos con el tramo, es como escrito así. Velocidad final es 20, velocidad inicial es 30, ¿no? Esa puede ser 900. 900. Ya, 900. Es la menos 500. ¿Cuánto queda el resultado? 12.25. 3072.5. Todo en su multiplicación. Ah, no, sería 500 ya. Sí, sí. No, no, me corrijo más. Sí, aquí Ajá, es ya. por 2, sí. 500 dividido para 2. Ajá, 500 dividido para 24, ¿no? Para 2 y luego 2 dividido por para 12.25. 20.48. 48 metros. Entonces este sería el desplazamiento. Listo. Ya el literal B nos pide determinar la distancia cuando baja y que alcanza la mitad de la rapidez terminal. Entonces, ahora nos pide cuando baja. El proceso sería similar. El único cambio sería este de aquí, La referencia. este diagrama, ajá, porque en este es cuando sube, ahora nos pide cuando baja. Entonces cambiaría nomás esto de aquí. La fuerza del aire ya no iría para abajo, sino que iría para arriba. Y la velocidad inicial ya no sería 30, entonces sería, la velocidad inicial sería 0. Cuando desde el momento en que baja. Entonces cambiaría nomás nuestro...
Para pedir Ya. positivo Sumatorio para positivo, Entonces, este sería más. cero. este sería positivo, más, este sería positivo, más, este sería positivo. más. Más. Todo esto sería positivo. Entonces esto quedaría menos 3 Menos 3 cuartos. cuartos. Entonces, menos g más g cuartos, eso sería Menos 3 tres cuartos. De la aceleración. Son 3 cuartos de la aceleración. De la gravedad. Perdón, y eso sería aceleración. Entonces esta sería nuestra expresión de la aceleración cuando baja. Y ahora, como nos pide distancia, como ya tenemos aquí planteado, 3 cuartos. tendríamos que usar también esta expresión. Y lo que cambiaría son ahora los límites. Entonces ya sería menos, ya no sería, Menos 5. ahora sería 3 cuartos. Igual a b. Ya. Entonces aquí sería menos 3 cuartos, ¿ya? Y ahora los límites. Ahora nos pide, este sería un nuevo desplazamiento desde 0 hasta un X. X final. Ahora acá la velocidad inicial también nos dice hasta la mitad de la terminal. Hasta Ya la al mitad. final. Entonces la velocidad inicial sería 0. 0 hasta Porque 20. está cayendo. Sí. Entonces sería desde 0 hasta 20. Hasta 20. Entonces tenemos que realizar esto. Ahora aquí tenemos Menos 7.35 se sería le multiplicando menos. por la gravedad. 7.35 todo esto. Ya de una vez. ya menos 7.35 Por X. Sí. por X. X final sería. 0 ya igual. Acá. Saca un medio como constante. Sí. Un medio. Un medio Y el sería b cuadrado. b cuadrado menos, Cero. que sería 20 al cuadrado 400. menos 0 al cuadrado. Sería 200. 200 dividido por dividido por la 7.35. Entonces aquí final sería, eso sería 200, ¿verdad? Sí, Sí. 200. Sí, dividido por la 7.35 es 27.21. Porque 20 al cuadrado es 400. Sale negativo. Sí, porque va en contra de nuestro sistema de referencia. Entonces 7.35. 35. ¿Cuánto sería eso? 27.21. Menos 27.1. Menos 27.21. Sí. Menos. Ahí se puede Entonces encontrar. esto sería nuestro desplazamiento y sería negativo porque nuestro sistema de referencia para arriba es positivo y calculamos desde que llega a su velocidad final en y hasta que llega a su punto más alto, su desplazamiento hacia abajo sería, porque es negativo. Entonces ese sería el desplazamiento cuando va. El literal C nos dice encuentre las proporciones de estas distancias. Para eso Ya, hay que como son dividir. distancias, entonces ese es nuestro desplazamiento. La distancia sería simplemente el módulo. La distancia 1 nos había dado distancia 1 sobre distancia 2. La primera es 20.41. Nos había dado 20.41. La de aquí 27.21. 27.21. Como son distancias, solo nos interesa el módulo. Entonces sería 0.75 la 0.75. 75. Entonces ese es el valor proporcional. Ese era proporcional de cuando sube y cuando baja. Problema 6. Dice, una piedra pequeña se mueve en el agua y la fuerza que el agua ejerce sobre ella está dada por la ecuación F igual a K por B. Antes se midió la rapidez terminal de la piedra, es 25 metros sobre segundos. La piedra se proyecta hacia arriba con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundos. Puede apreciarse la fuerza de flotabilidad sobre la piedra. A. Ausencia de resistencia al fluido. ¿Qué altura alcanzará la piedra? ¿Y cuánto tendría que alcanzar la altura máxima? B. Cuando se cambian las respuestas del inciso A, si se influyen en la resistencia del fluido. ¿Qué pasa si influye en la resistencia del fluido? Ya. La primera parte nos habla de que la piedra es lanzada hacia arriba, pero no tiene la resistencia del fluido. Entonces estamos hablando de un simple tiro vertical. Entonces, eso se puede resolver con cinemática, ya que ya tenemos la velocidad inicial, pero primero debemos hacer el diagrama de cuerpo libre de la piedra. ¿Qué es lo que se hace? Aquí la única fuerza que está actuando es la gravitacional, la masa por la gravedad. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración. Tomamos como sistema de referencia abajo positivo. Arriba. Arriba. Sí.
hacia arriba positivo. Entonces, como la fuerza gravitacional está hacia abajo, es negativa. Masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Aquí podemos despreciar las masas. Nos queda que la aceleración es igual a menos la gravedad. Listo. Teniendo la aceleración, podemos comenzar con cinemática. Utilizamos la ecuación de la velocidad cuadrada es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. ¿Qué nos pide la distancia? Delta y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto nos da la velocidad final. Como nos pide la altura la tomamos hasta cuando la velocidad final es 0. Entonces, teniendo la velocidad inicial que es 6 metros sobre segundo, la elevamos al cuadrado, es 36 sobre 2 veces menos la gravedad. Teniendo como resultado que delta y es igual a 1.84 metros. ¿Ya? ¿Y qué nos pide también? El tiempo en el que se hace para llegar a esa altura. Entonces podemos resolverla con otra ecuación de cinemática. Velocidad final, De desplazamiento. velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero como sabemos que la altura tendrá una altura máxima cuando la velocidad final es 0, puedo despejar directamente el tiempo. Sería velocidad inicial sobre la aceleración. Y dado que la aceleración es la gravedad, también es negativa. Entonces la velocidad inicial sería 6 sobre 9.8. Y el tiempo sería 0.61. 0.61 segundos. Todo esto respondería al literal A. El literal B, ¿qué nos dice? Que hagamos lo mismo, sin embargo, con una resistencia del agua. Por lo tanto, comencemos con el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestra pelota. Vamos a tener el peso. ¿Y qué dice? La resistencia del aire cuando se la sube, o sea que también va para abajo la fuerza del aire, ¿verdad? Del agua, perdón. En este caso, la fuerza del agua va a ser igual a K por B. Y hacemos así nuestro diagrama, nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a, en este caso, masa por aceleración. Por lo tanto, nuestro sistema de referencia para arriba positivo sería menos F de A menos la masa por la gravedad igual a M por A. Esto va a ser igual a menos K por B M por G igual a masa por aceleración. Ahora tenemos que hacer un análisis un poco diferente, porque aquí nos dice que la velocidad terminal nos dan como incógnita, que va a ser 20. ¿Y qué nos dice la velocidad terminal? Que va a haber un punto en que las magnitudes de los dos vectores de la componente de la fuerza de la resistencia del aire con el peso van a llegar a un punto que van a ser iguales. Por lo tanto, en este caso, solo en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Para esto, nuestro sistema de referencia para arriba sería F de A menos M por G va a ser igual a 0. Por lo tanto, vendrían a ser iguales. K por B va a ser igual a M por G. En este caso, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar nuestra variable K. K va a ser igual a M por G dividido por B. Teniendo la K aquí, la reemplazamos en la ecuación número 1. Sería menos M por G dividido por la velocidad. Esta va a ser velocidad terminal, ¿verdad? Sí. Velocidad terminal. Menos M por G igual a masa por aceleración. Las masas en este caso se eliminan. Quedaría aquí va velocidad terminal también. Menos la gravedad dividido por la velocidad, que ya la tenemos, que en este caso la velocidad vale 20. A ver. No, un rato. Esta velocidad es la velocidad terminal. Está aquí la velocidad, ¿no? Claro. Sí. Ahí. Por la velocidad.
velocidad normal menos gravedad Gravedad igual aceleración. aceleración. Aquí tenemos que despejarla en función de la aceleración. Ya, pues lo que nos pide el ejercicio es el tiempo, ¿no? Sí. Lo que nos pide es el tiempo. Entonces, tenemos que dejar todo en función del tiempo. Por eso Voy a borrar esta. esto. Ya. Entonces, para dejar todo en función del tiempo, tenemos que trabajar con esa aceleración. Dejarla en función del tiempo. Entonces, la expresión para... Entonces, en vez de aceleración, usamos... sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, con esto, reemplazamos allá para todo dejar en función del tiempo para así encontrarlo. Entonces tenemos Menos gravedad sobre Menos. velocidad terminal. menos gravedad sobre Velocidad. velocidad terminal Por la velocidad. por la velocidad. Ahora, esta velocidad terminal es lo que nos da el problema, que es de 20. Podemos poner ya de una reemplazar 20. Menos la Menos gravedad. gravedad igual. Ahora usaremos esto. dB a dt. Ya. Entonces, Con respecto sí, al tiempo. integramos con respecto al tiempo. Entonces, pasamos esto acá, nos quedaría menos g sobre 20. Sí, menos G. Ya, menos g. No, pero... Sí, Eso sería dB. ahí está, aquí pasa. Y esto lo pasamos acá porque también tenemos otra variable que es la velocidad. A ver, entonces tendremos dt igual a dB sobre dB sobre todo esto. menos gravedad. Menos gravedad. Entonces ahí aplicamos integración. Partimos desde tiempo inicial 0 hasta un tiempo t que es el que tenemos que hallar. Y en la velocidad partimos de una velocidad inicial 6 hasta una velocidad final 0, que es en el punto más alto. Hay que hacer cambio de variable. Ya, entonces haremos un cambio de variable para resolver de manera más fácil de integrar. Tenemos que u igual menos g. Ahora g es 9.8 sobre 20. ¿Cuánto es? 4.9 más o menos. 0.49. 0.49 B. b Menos 9.8. 9.8. Entonces u será igual 0.49. Ya. Despejando de B. Entonces despejamos dB para reemplazar acá. dB sería igual a du sobre menos 0.49. Entonces hacemos este cambio de variable y tenemos que ahora Vamos a integrando evaluarlo otra aquí vez. sería el tiempo nada más. Tiempo igual. Ya. dB, Ahora dB, este de U, 0.49 pasaría acá. Menos 0.49 Que es de eso U. como de U sobre U. sobre u. Entonces esto es igual a tenemos integral de Integral directa. Logaritmo natural. natural de u. Y eso evaluado de 6 a 0. Entonces tenemos que 1 sobre menos 1 sobre 0.49 logaritmo natural de u. seis. U, ¿quién es? U Cero es De 0.49. menos 0.49 Una vez. el Por 0. 0. Menos 9.8. Menos logaritmo natural de menos 0.49 ahí cambio por por 6 6. Cierra paréntesis. Cierra concha.
Entonces, resolviendo toda esa expresión, nos queda un valor de 0.54 segundos. 0.54 segundos. ¿Qué es lo que nos piden el ejercicio? El tiempo cuando el alcance más alto. Sería el ejercicio. Problema 7. Un camión de 2000 kilogramos viaja a 20 metros por segundo y transporta una carga de 500 kilogramos colocada a 3 metros de la cabina. La carga es mantenida sobre la plataforma por la fricción μ 0.5. ¿Cuál es la distancia más corta en la que puede detenerse el camión de tal forma que la carga no impacte la cabina? Observe que la carga puede resbalar 3 metros antes de golpear la cabina. Yo subo. El μ es 0.5. Estático. Solo mío. Es estático porque la caja se entiende. Entonces dice para que no hay resbale sería estático. ¿Qué pasó? Bueno, aquí tenemos un problema. Este problema no se concentra en la parte solo de la caja. La parte de la masa del camión puede ser un distractor, así que hay que tener cuidado. Por lo tanto, hay que hacer un diagrama cuerpo libre de la caja. Va a tener la normal, va a tener un peso y una fuerza de fricción, que va a ser contraria al movimiento. En este caso iría a la izquierda. Entonces quiere que se pegue a esta pared del camión, que es una distancia de 3 metros. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a más fuerza de acción. Va a ser igual a fuerza de fricción menos. A ver, tema de la diferencia. La aceleración por lo tanto sería 1 gramo, 0.5. Lo normal que sería, ¿dónde hay la masa era? Sí. ¿De qué? 0, ya que parte está estático, parte de reposo. Y acá sería una velocidad final igual a 0 y una velocidad inicial, una velocidad inicial 0 y una velocidad final determinada para que en caso de frenar este se mantenga quieto, no se resbale. Sería B, el final. Sí. Ahora integrando nuevamente obtenemos la posición. Integrar nuevamente es de sub 0. En este caso va a ser 0 otra vez. Del final. Y acá desde una velocidad sub 0. La velocidad inicial es una velocidad final. En este caso va a ser 0. A la 4.9 podemos sacarlo como constante. T cuadrado dividido por 2 igual a en este caso la integral de la velocidad va a ser igual a
pero integrando esta vaina ya limpia esto. Posición. Por lo tanto, el tiempo, tenemos que ir el tiempo. Recuerda que B es B, o sea, esto me da B. Pero sí tengo la posición final. Claro, entonces ahí sería la posición final y el B sería el Inicial T. Esa es la posición final. Sería 3. Sí, 3 metros. Ah, ya me pita. Aquí por los signos. El desplazamiento nuestro eje sería positivo. Sería enseñar. A ver, el signo que sería igual a sería raíz de 2 sobre Sobre 6 sobre 4 raíz de 6 sobre 4. sería 1.10. punto 10. Ahí concluimos. No, ese es el tiempo, pero se pide en distancia. Ahí. Voy a la aceleración de la 4. Entonces la distancia $2.96. Ya se da la respuesta. Problema 8. Una caja de 12 kilogramos descansa en el piso de un camión. Los coeficientes de fricción entre la caja y el piso son: el coeficiente de fricción estático 0.19, el coeficiente de fricción cinético 0.15. El camión se detiene ante un letrero de alto y luego arranca con aceleración de 2,20 metros sobre segundo cuadrado. Si la caja está a 1.8 metros del borde trasero del camión, cuando este arranca, ¿cuánto tardará la caja en caerse por detrás del camión? ¿Y qué distancia recorrerá el camión en ese tiempo? Bueno, para esto necesitamos identificar primero de qué se trata el ejercicio. Por lo que podemos ver, vamos a tener una aceleración del camión y otra aceleración que va a ser la de la caja. Y algo que estudiamos en el capítulo de cinemática, podemos relacionarlo con lo que es aceleraciones relativas o velocidades relativas, depende de lo que podemos hallar. Sin embargo, aquí podemos coger con nuestro punto de referencia el punto 0, nuestro eje sería aquí. Con positivo hacia arriba. Sin embargo, dice que el camión se desplaza 8 metros desde nuestra hoja de referencia. Por lo tanto, los motores de fuerza con respecto a la caja la normal, el peso, y aquí va a tener un coeficiente de fricción hacia el control de corriente. Por lo tanto, los sumatorios de fuerzas en Y van a ser iguales a 0, por lo tanto la normal va a ser igual al peso. Pero la fricción va hacia adelante. Dice que se va a caer, ya, pues si se cae hacia allá, la fricción va a para aquí. Sí, está bien. Esa será la fase. Los sumatorios de fuerzas en X más la aceleración. Tenemos que va a ser la fricción, nuestro eje a favor. Por lo tanto,
la fricción va a ser igual a que, en este caso va a ser cinético porque está en movimiento. K por la normal, que ya la llamamos, que va a ser igual al peso, va a ser igual a la masa por aceleración. Un K cogemos como La cinética. 0.15. La normal va a ser igual al peso, que va a ser 12 kilogramos de la cama. 12 kilogramos. No, Se elimina. se elimina la masa. Se eliminan las masas. Acá. Se eliminan las masas. Me queda que la aceleración va a ser igual a la musca, en este caso 0.15, por la gravedad que vale 9.8. 47. Esta aceleración de la caja con respecto al celo va a ser igual a 1.47 metros sobre segundos al cuadrado. Esta va a ser de la aceleración de la caja con respecto al suelo. Entonces el ejercicio lo que nos pide es el tiempo, ¿no? Nos pide el tiempo y ya tenemos, esta sería la aceleración de la caja respecto al suelo. Entonces, como nos pide el tiempo que le tomaría, usaremos la fórmula de cinemata todo. Usaremos cómo usar delta X igual, velocidad inicial por tiempo, un medio de la aceleración completo cerrado. Como parte del reposo, velocidad inicial de cero. Despejamos tiempo, nos quedaría igual. El cuadrado de 2 veces delta X sobre la aceleración. Ahora, esta aceleración sería la aceleración total. Y la aceleración total La aceleración del del sistema, o sea, no, De la caja con respecto al camino. no, del camión con respecto a la caja. sí, la aceleración total sería la aceleración del camión 2.2. respecto al suelo menos la aceleración de la caja respecto al suelo. Entonces, sería 2.2 menos Si haces a la derecha, eso nos da 0.3. 0.73. Entonces esa sería la aceleración total. Y aquí, entonces, 0.73. Tiempo va a ser igual a Entonces, el desplazamiento es 1.8. Entonces nos quedaría 2.2 segundos. Entonces ese sería el tiempo para... Esto es conseguir la distancia. Puedes sacar la distancia. Ahora también nos piden distancia. Tenemos aceleración, velocidad inicial 0. La aceleración va a ser No, la de camión. la es relativa total. No, la de No, la del camión. camión Solo la es de 2.2. camión. Sí, sería solo del camión. Que solo te pide la distancia que recorrido. Sí, como pide solo la distancia del camión, Tiempo. Lo mismo, el tiempo. sí, ahí se usa el tiempo. 2.2 al cuadrado. Entonces la distancia sería 5.32. ese sería Sería todo el ejercicio. El tiempo que nos pedían y el desplazamiento que se